Evangelio de hoy, miércoles 26 de marzo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 5, versículo 17 al 19. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes, y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Queridos hermanos, hoy las lecturas del Antiguo Testamento y el Evangelio van de la mano. Pero hay dos cosas muy interesantes en la lectura del Éxodo que quizás se hayan olvidado. En el Evangelio de hoy, Jesús nos ofrece una visión profunda sobre la relación entre la ley de Dios, los profetas y el reino de los cielos. Jesús comienza diciendo: No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Estas palabras nos dan una idea muy clara del propósito de Jesús en la tierra. Él no vino a eliminar la ley que Dios había dado a Moisés, sino a cumplirla de manera perfecta y a mostrarnos cómo esa ley debía vivirse de forma plena, no solo en los actos exteriores, sino también en el corazón de las personas. En este sentido, la ley no es un obstáculo, ni una carga, sino un camino que, al ser vivido con el corazón abierto a Dios, nos lleva a la verdadera libertad. Para comprender esta enseñanza de Jesús, debemos recordar que la ley no fue dada como un conjunto de reglas arbitrarias, sino como un camino hacia el amor y la justicia. Cuando leemos la Biblia, nos damos cuenta de que el propósito de toda ley de Dios es acercarnos a Él, ayudarnos a vivir en armonía unos con otros, y construir una sociedad basada en el amor y la justicia. Jesús no vino a eliminar este camino, sino a llevarlo a su plenitud. Él nos enseña que cumplir los mandamientos de Dios no es solo una cuestión de obedecer reglas externas, sino una actitud interior que nace del corazón. En la enseñanza de la Iglesia, especialmente en el Catecismo, encontramos que la ley de Dios es un regalo. La ley no es algo que nos oprime, sino que nos muestra el camino hacia la verdadera libertad. La verdadera libertad no consiste en hacer lo que queramos, sino en vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, que siempre es para nuestro bien. Jesús vino a mostrarnos cómo vivir esa ley con amor, llevándonos a un entendimiento más profundo de lo que significa ser discípulos de Él. Por tanto, no debemos entender la ley como un conjunto de reglas rígidas que nos limitan, sino como una guía que nos conduce a la vida plena. En este sentido, Jesús, al cumplir la ley de manera perfecta, nos invita a seguir su ejemplo. Él cumplió cada mandamiento, no solo con acciones exteriores, sino con un corazón lleno de amor hacia el Padre y hacia sus hermanos. Jesús no solo obedeció, sino que nos enseñó a vivir de manera tal que el cumplimiento de la ley se convierta en un acto de amor, no solo de obligación. Cuando Jesús dice que quien cumpla y enseñe estos mandamientos será llamado grande en el reino de los cielos, nos está mostrando cómo la ley no es solo un asunto de esta vida, sino que está profundamente relacionada con nuestro destino eterno. En el reino de los cielos, la ley de Dios no es simplemente un código a seguir, sino la forma de vivir en la presencia plena de Dios. El reino de los cielos no es solo un futuro distante, sino una realidad que comienza aquí en la tierra, cuando decidimos vivir conforme a la voluntad de Dios, cumplir los mandamientos de Dios. En este sentido, nos prepara para vivir en comunión con Él en el cielo. Este enfoque de Jesús resalta que nuestra relación con la ley
No es solo una cuestión de actos exteriores, sino de un corazón transformado que busca vivir conforme al amor de Dios. Los mandamientos de Dios no son solo una lista de reglas, sino un camino hacia una vida que refleja el amor, la paz y la justicia de Dios. Cumplir la ley de Dios no es solo una forma de ganarnos el favor de Dios, sino una manera de vivir con Él, aquí y ahora, y de estar preparados para vivir con Él para siempre en el reino de los cielos. En este pasaje de Mateo, encontramos una de las enseñanzas de Jesús. La relación entre la ley de Dios, los profetas y el reino de los cielos. Estas palabras de Jesús son clave para entender no solo su misión, sino también cómo debe vivir el cristiano hoy. Con esta afirmación, Jesús está dejando en claro que la ley dada no pierde su valor, sino que encuentra en él su pleno sentido. La ley de Dios no es algo que deba ser ignorado ni dejado de lado, sino que, a través de su vida, muerte y resurrección, Cristo la lleva a su cumplimiento perfecto. En la época de Jesús, existían muchas interpretaciones y enfoques diferentes sobre la ley. Algunos grupos, como los fariseos, seguían la ley de manera estricta, pero a menudo sin comprender su verdadero propósito. La ley se había convertido en un conjunto de reglas externas, que se debían cumplir sin entender su profundidad y sentido. Es en este contexto que Jesús aparece para darle un giro radical a nuestra comprensión de la ley. Jesús no rechaza la ley, sino que la interpreta en su contexto original, mostrándonos que su verdadera esencia no está en la simple obediencia externa, sino en el amor y la compasión que deben guiar nuestras acciones. Jesús nos invita a entender la ley como un medio para vivir en el amor de Dios. En el fondo de cada mandamiento, hay un llamado a vivir en armonía con Dios y con nuestros hermanos. La ley es un camino que, al ser seguido con el corazón dispuesto, nos lleva a una vida plena y satisfactoria. Sin embargo, es necesario comprender que la ley de Dios no es solo una serie de no hagas esto o haz aquello, sino que es una guía que nos orienta a vivir en relación con Dios y con los demás. Jesús nos muestra que la verdadera justicia no consiste en cumplir la ley de manera superficial, sino en vivirla con el corazón. La ley es como un reflejo del amor de Dios hacia nosotros, y al seguirla, respondemos a ese amor. Así, la ley no se convierte en una carga, sino en un camino de transformación que nos hace más parecidos a Cristo, que vivió perfectamente conforme a la voluntad del Padre. Aquí es donde radica la diferencia entre el cumplimiento de la ley que Jesús propone y la interpretación rígida de la ley que a veces encontramos en nuestra vida cotidiana. Estamos llamados a pasar de una mera observancia de reglas a una verdadera transformación del corazón. La ley se cumple no solo cuando realizamos ciertos actos externos, sino cuando cada uno de esos actos nace de un corazón sincero, lleno de amor hacia Dios y hacia los demás. El Catecismo de la Iglesia Católica, al explicar la relación entre la ley y el amor, subraya que los mandamientos de Dios son la base de la vida cristiana. Vivimos en un mundo lleno de tensiones, preocupaciones y desafíos. Y a menudo nos enfrentamos a la tentación de buscar soluciones fáciles o convenientes, dejando de lado la profundidad de la ley de Dios. Muchas veces, al enfrentarnos a situaciones difíciles o complicadas, tendemos a justificar nuestros comportamientos, buscando maneras de evitar lo que nos pide la ley de Dios. Ya sea porque nos resulta incómodo, difícil o no se ajusta a nuestras expectativas. Por ejemplo, ¿cuántas veces nos encontramos con situaciones en las que la honestidad es difícil de mantener? Puede ser que, por evitar un conflicto, decidimos callar una verdad incómoda o dar una respuesta que no es completamente sincera. Hoy en día, vivimos en una sociedad que valora mucho las apariencias.
Muchas veces nos preocupa más lo que los demás piensan de nosotros que lo que Dios ve en nuestro interior. Esta tendencia nos puede llevar a ser religiosos solo por fuera, pero vacíos por dentro. Jesús, sin embargo, nos invita a ir más allá de la simple observancia externa de la ley. En nuestro día a día. Esto significa que no basta con ir a misa los domingos o seguir las reglas externas de la religión. Jesús quiere que, más allá de las obras externas, nuestro corazón esté dispuesto a amar y servir a Dios y a los demás. Esto se puede ver en la vida cotidiana cuando actuamos con compasión hacia los demás. En el trabajo, ¿cómo tratamos a nuestros compañeros? O cuando estamos en casa, ¿cómo tratamos a los miembros de nuestra familia? La ley de Dios nos llama a tratar a los demás con respeto, paciencia y comprensión. No solo en nuestros actos, sino también en nuestros pensamientos y emociones. Este llamado a una transformación interior es lo que Jesús nos invita a vivir a través de su enseñanza. Este es un llamado a la perseverancia en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Incluso cuando los tiempos son difíciles. En la vida cotidiana, esto puede significar que, aunque vivamos en un mundo que cambia rápidamente, y muchas veces parece indiferente a los valores cristianos, no podemos ceder ante las presiones de la cultura o las influencias externas. Hoy, por ejemplo, la sociedad muchas veces promueve valores que son contrarios a la enseñanza de Jesús, como el individualismo, el materialismo o la falta de respeto por la vida y la dignidad humana. Aunque todo esto nos rodee, como cristianos debemos mantenernos firmes en los valores del Evangelio. Vivir según la ley de Dios significa, en la vida, no tomar atajos para conseguir el éxito o la felicidad, sino seguir el camino que Dios nos traza, que a menudo es más desafiante pero mucho más satisfactorio en lo profundo del corazón. Esto se manifiesta cuando elegimos hacer lo correcto. Aunque nos cueste, aunque vayamos contra la corriente. Es un testimonio vivo de que la ley de Dios sigue siendo válida y relevante en cada contexto. Jesús nos recuerda que, si queremos ser grandes en el reino de los cielos, debemos enseñar la ley de Dios y vivirla. Hoy, esto nos desafía a no solo vivir nuestra fe de manera privada, sino también compartirla con los demás. Ya sea en nuestra familia, en nuestro trabajo o con nuestros amigos. Estamos llamados a ser testigos del amor de Dios. Y a enseñar con el ejemplo lo que significa vivir según los mandamientos. Esto se puede aplicar, por ejemplo, en el ámbito de la educación de nuestros hijos. No basta con que les digamos lo que está bien o mal, sino que debemos modelar con nuestra vida lo que significa vivir una vida cristiana auténtica. Si queremos que nuestros hijos crezcan con valores cristianos, debemos ser los primeros en dar ejemplo, mostrándoles cómo seguir a Jesús en lo cotidiano, en la manera en que tratamos a los demás, en cómo resolvemos los conflictos y en cómo tomamos decisiones que reflejan la voluntad de Dios. Un aspecto fundamental de la enseñanza de Jesús es que la ley debe llevarnos a una vida de justicia y misericordia. En la vida cotidiana, esto significa que debemos ser conscientes de que la ley de Dios no es solo una cuestión de cumplir reglas, sino de vivir con un corazón lleno de compasión hacia los demás. Jesús mismo fue un modelo de misericordia, y nosotros, como cristianos, estamos llamados a actuar con la misma misericordia y amor que Él nos mostró. Esto se refleja, por ejemplo, en cómo respondemos a los errores de los demás. En lugar de juzgar y condenar, estamos llamados a perdonar y ayudar. En el trabajo, en la familia o en cualquier otra relación. Jesús nos invita a ser puentes de reconciliación, no muros de separación. Cada vez que elegimos perdonar y mostrar compasión. Cada mandamiento que nos dio busca nuestro bienestar, nuestra paz y nuestra plenitud.
Cumplir con los mandamientos no significa una mera observancia externa, sino una transformación del corazón. En la vida, esto implica hacer que nuestras decisiones, nuestras palabras y nuestras acciones se alineen con los valores del Evangelio. Por ejemplo, el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, nos invita a poner a Dios en el centro de nuestra vida, en nuestra cotidianidad. Esto puede ser tan sencillo como reconocer la presencia de Dios en las pequeñas cosas. En nuestra familia, en el trabajo, en las dificultades, en los momentos de alegría y de dolor. No se trata solo de rezar o asistir a la misa, aunque esas prácticas son fundamentales, sino también de vivir en comunión con Dios durante todo el día, buscando siempre hacer su voluntad. Otro mandamiento, no matarás, nos lleva a una reflexión más profunda. No se trata únicamente de no quitar la vida a una persona, sino de respetar la dignidad humana en todos los aspectos. Esto implica evitar todo tipo de violencia, verbal, emocional o psicológica. ¿Cuántas veces en nuestra vida caemos en el pecado del juicio o de las malas palabras hacia otros? Y no nos damos cuenta de que, al hacerlo, estamos atentando contra la vida y la dignidad de nuestros hermanos. Jesús nos llama a amar, a sanar, a reconciliar, a evitar todo lo que pueda destruir la paz y el bienestar de quienes nos rodean. El mandamiento de la pureza y la fidelidad en nuestras relaciones también tiene un impacto directo en nuestra vida. En una sociedad que a menudo desvaloriza el matrimonio y las relaciones comprometidas, el mandamiento de no cometerás adulterio nos recuerda la importancia de ser fieles a nuestras promesas, de vivir con integridad y de mantener una pureza en nuestro corazón y en nuestras acciones. En nuestra vida diaria, esto significa ser conscientes de las tentaciones que nos rodean, ser responsables de nuestros deseos y mantener un compromiso constante con lo que Dios nos ha confiado. Cuando Jesús habla de la ley y dice que quien la cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos, nos está invitando a ser testigos de su amor a través de nuestra vida. Al vivir según los mandamientos de Dios, no solo estamos caminando en su voluntad, sino que también nos convertimos en luz para los demás. Nuestra vida, cuando está basada en el amor de Dios y en la obediencia a su ley, es un testimonio para el mundo. Somos llamados a ser sal de la tierra y luz del mundo. Y la mejor manera de cumplir con este llamado es vivir una vida coherente con los principios del Evangelio. Esto no significa que siempre lo haremos perfectamente, pues todos somos humanos y cometemos errores. Sin embargo, la gracia de Dios está siempre disponible para ayudarnos a levantarnos, a sanar y a seguir adelante. Jesús no nos pide perfección, sino que nos llama a la conversión constante, a un compromiso serio con vivir de acuerdo con su voluntad, con la fuerza del Espíritu Santo que nos fortalece en el camino. Un aspecto esencial de la enseñanza de Jesús sobre la ley es la misericordia. En el Evangelio de hoy, Jesús no solo nos habla de la importancia de cumplir con los mandamientos, sino también de hacerlo con un corazón lleno de compasión y misericordia hacia los demás. La ley de Dios no es una lista de reglas que nos distancian de los demás, sino una guía para vivir con amor. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete, comenta y danos un me gusta.